Ok, fantástico. ¿Estás listo para continuar con la lectura número 2 del libro de Judas? Bueno, espero que encontraste un par de cosas interesantes. Bueno, en este caso, el libro de Judas es muy claro. Judas nos da abiertamente y claramente su propósito, ¿verdad? Versículo 3. Originalmente, él quiso escribir acerca de la común salvación, pero no pudo. Mira lo que pasa en versículos 3 y 4. Dice que me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han encontrado encubiertamente y, en este momento estoy resumiendo, están causando muchos problemas. En eso está en versículos 3 y 4. Entonces, en el caso de Judas, Judas nos dio directamente la ocasión y el propósito claramente. No hay que deducir nada, es obvio. Pero en otros libros no es tan sencillo, no es tan fácil ver. Y por eso cuando estás leyendo hay que leer entre líneas, hay que juntar ideas, conceptos. Y por eso quiero ver otras cosas que vamos a notar aquí en esta lectura de Judas en cuanto a deducir problemas, propósitos, etc. Otra vez, en este caso el autor es claro con su propósito, pero podemos ver unos detalles de los hombres impíos en los versículos 8 al 16. Él describe cómo son, qué están haciendo, cuáles problemas que están causando, etcétera, etcétera. Y podemos apuntar eso para ayudarnos otra vez en el propósito de entender mejor el libro entero. Parte C son palabras repetidas y puedes usar si quisieras. Una concordancia es útil, o si tienes, por ejemplo, un programa bíblico para la computadora, software bíblico, que puede darte esta información fácilmente. O lo que yo he hecho muchas veces es simplemente cuando estoy leyendo, yo noto unas palabras que se encuentran varias veces. Y yo empiezo de leer buscando estas palabras individuales y lo apunto. Por ejemplo, la palabra impíos se encuentra en versículos 4, 15 y 18. Yo puse junto ambos para siempre y eterno, porque es el mismo concepto. Y se encuentra eso en 4, 5, 6, etcétera, etcétera. Juicio también, Jesucristo y Señor. Y eso me ayuda otra vez a ver, wow, ok, está hablando de impíos, juicio y eterno, y Jesucristo. Obviamente eso es muy conectado con el propósito y la ocasión de la carta. Y eso demuestra lo que estaba diciendo yo antes, de que frecuentemente por palabras repetidas nos da una idea de lo que quiso decir el autor, aun en otras ocasiones cuando no es tan claro el propósito o la ocasión. Por medio de esas palabras repetidas podemos tener una idea de la razón probable por haber escrito este libro. ¿Ok? Bueno. Muy bien. Si no incluiste tales cosas, está bien. O si incluiste otras palabras que viste, que tal vez yo no incluí en mi lista, perfecto, está bien. Lo más importante es que estás leyendo cuidadosamente, notando, tratando de descubrir cuál es el propósito y la ocasión. En este caso fue bastante obvio. Entonces, eso va a servirnos cuando leemos toda la carta, porque queremos saber cuál es el propósito y mantener eso en mente cuando estudiamos los detalles individuales de la carta. Otra vez con el modelo del bosque, que queremos ver el panorama de todo el bosque. Pero cuando empezamos a estudiar un árbol individual, ya tenemos en mente la imagen de todo. Y eso va a ayudarnos en el estudio de los libros individuales más adelante. Ok, muy bien. Con eso continuaremos con la lectura número 3, pero otra vez, si quisieras, una sugerencia que yo he hecho también en el pasado es resumir la ocasión y el propósito, tal vez en una frase que puedes recordar más fácilmente. En este caso, Judas está escribiendo a los discípulos, exhortándoles que sigan luchando por la fe, porque ciertos individuos impíos habían infiltrado a la iglesia y quieren desviar a los creyentes. Ok, yo creo que eso resume bastante bien el propósito. No es necesario resumirlo, pero es útil en mi experiencia tener algo claro, fijo, aún más cuando no es dicho claramente. Si lees, por ejemplo, otros libros del Antiguo Testamento, una profecía de Habacuc, por ejemplo, ¿cuál es el propósito de Habacuc?
Bueno, no tal vez te dice claramente, pero puedes leer todo el libro igual como estás haciendo y llegar a una conclusión básica del propósito y la ocasión de este libro. Y eso te sirve cuando regreses a estudiar capítulo 1, 2 o 3, ya tienes una idea mejor del panorama del propósito del libro. ¿Ok? Muy bien. Bueno, vamos a ver la lectura número 3. ¿De qué se trata? Vamos a ver en esta ocasión los principios. Y lo puse aquí, los tesoros, porque realmente en este paso vamos a estar aprendiendo muchas cosas muy importantes, que realmente eventualmente van a servir como el significado cuando estudiamos en aislamiento los versículos. Vamos a ver que esos significados van a convertirse en muchos casos en el principio teológico. Y por eso es importante de apuntarlo en esta lectura, porque vamos a estar desarrollándolos más adelante en más profundidad. Entonces, cuando leas por tercera vez, vas a ver 5 cosas o buscar 5 principios. Afirmaciones, mandamientos, promesas, advertencias y ejemplos. Entonces, déjeme explicar un poquito más en detalle de qué se trata cada uno. Afirmaciones. Vas a notar las afirmaciones claras y declaraciones de verdades importantes de la fe, de la vida espiritual, o tal vez del carácter de Dios, el carácter del ser humano, otras cosas que son dichas claramente en nuestro libro que estamos estudiando. Y frecuentemente eso va a ayudarnos a saber quiénes somos y cómo es Dios. Vamos a aprender algo tal vez de la gracia de Dios, de la misericordia, del amor de Dios. Y ese tipo de información nos va a servir como principios que podemos aplicar también a nuestras vidas eventualmente cuando pasamos por todos los pasos que estudiamos en la clase anterior. También vamos a buscar mandamientos. Obviamente, si hay un mandamiento claro, es importante apuntarlo aquí y explicar de qué está diciendo en pocas palabras. Y obviamente, si estamos hablando del Nuevo Testamento, típicamente este mandamiento aplicaría a nuestras vidas bastante fácilmente después de cruzar el río de barreras, etc. Pero cuando estamos hablando también de estudiando el libro de Levítico, por ejemplo, o Deuteronomio, hay muchos mandamientos dentro de tales libros, pero cómo van a aplicar a nuestras vidas tal vez cambia. Pero en este momento estamos simplemente apuntando a los mandamientos que encontramos. Y vamos a ver más adelante cómo vamos a convertir eso en el significado y eventualmente ponerlo como principios teológicos en pasos más adelante. Estamos realmente en ese momento en el primer paso del panorama de cómo interpretar las escrituras. Y estamos simplemente colectando información. Y parte de esta información son principios básicos, incluyendo informaciones, afirmaciones, mandamientos y también promesas. Si hay una promesa de Dios, fantástico, queremos apuntarlo. ¿Hay promesas sobre el futuro en el libro que estás estudiando? Frecuentemente son condicionales. En tal caso, si hay promesas, trate de contestar cuáles son las condiciones o las expectativas para recibir esa promesa. Por ejemplo, en Colosenses, capítulo 1, versículos 22 y 23, dice que nosotros somos sin mancha delante de Dios. Pero en versículo 23 menciona que sí nos mantenemos firmes hasta el fin. Entonces, es condicional. Tenemos la promesa de ser sin mancha y sin pecado, pero depende de algo. Si nosotros mantenemos firmes a la fe. Entonces, hay promesas frecuentemente, pero que también contienen en ciertas ocasiones ciertas condiciones o las expectativas para recibirlas. Okay, hay que apuntar ambos si encuentras en el libro que estás leyendo. Número 4, advertencias. Obviamente vas a apuntar cualquier advertencia que el autor da a los destinatarios originales. Realmente ese es el opuesto de promesas. Okay? Las promesas son las cosas buenas que esperamos y las advertencias son las consecuencias que podemos esperar si nos equivocamos o que estamos haciendo mal. En este caso, los destinatarios originales, que ellos están haciendo mal, ¿ok? Y finalmente, ejemplos. Cuando estamos hablando de ejemplos, vamos a ver si utiliza el autor un ejemplo específico para mostrar
un punto o ilustrar lo que está tratando de probar. En el libro de Filipenses, en capítulo 2, él comienza hablando de que debemos tener humildad y debemos pensar en el bienestar de nuestro prójimo. Y después, en versículo 5 y adelante, él comienza dando ejemplos de individuos que están practicando este tipo de actitud. Obviamente, Jesucristo es el mejor ejemplo de todos. Entonces, él usa a Jesús. Después, Pablo explica que él también está listo para ser derramado como vino para el bien de la fe de los destinatarios en Filipenses. También menciona el hijo de la fe, Timoteo, y Epafrodito, que ellos también están buscando el bien del prójimo. Entonces, en Filipenses, él da un principio, al principio de este capítulo 2, de hay que pensar en el bienestar del hermano. Y después él provee varios ejemplos que demuestran esta actitud. También cuando estamos leyendo en el Nuevo Testamento, debemos prestar atención especial si hay un ejemplo del Antiguo Testamento que utiliza el autor. Un ejemplo rapidito está en 1 Corintios capítulo 10, donde él cita varias situaciones del Antiguo Testamento para aplicar a la vida de los creyentes en Corinto. ¿Ok? Bueno, entonces esos son los 5 que debes buscar dentro de esta lectura número 3. Y como otra vez queremos regresar a nuestro libro de Judas, buscando estas cosas. Y si es útil, lo que yo hago típicamente es en una hoja separada, voy a poner las 5 partes de mandamientos, advertencias, etcétera, y empezar haciendo abajo de cada sección los versículos y lo que se encuentra dentro de este versículo. Y para que puedas leer en una sola vez buscando estas cosas, ¿ok? Muy bien. Bueno, entonces, otra vez, vas a pagar o terminar este video, haz el ejercicio sobre Judas y después continúa con el video siguiente.